Hola, les habla Oscar Suárez. Tomando en cuenta lo que actualmente ocurre en Cuba, se podría afirmar que el régimen se encuentra en fase de caída libre y acelerada. En los últimos meses a la dictadura se le ha agravado su profunda crisis de financiamiento. Un reciente episodio ha tenido lugar en Londres, pues fue desestimado el recurso interpuesto por el Banco Nacional de Cuba contra el fondo inversor CRF, al que le deben, por cierto, muchos millones de dólares. Pero ese hoy no es el pollo del arroz con pollo. Observadores tanto de adentro y de fuera de la isla están considerando otras situaciones. Primero que todo, que al régimen se le está acabando el dinero y no le está entrando plata, de ahí que muchos dirigentes de la cúpula estén chequeando sus bolsillos. Y lo segundo, que para muchos, y lo más grave, existe un aparente proceso de aniquilación social. Tomen nota. Hoy he invitado para comentar sobre esos temas a un profesional muy calificado con oportunas valoraciones que considero debemos tener en cuenta. Bienvenidos a Reporteros. Continúa la película en Londres del CRF y el Banco Nacional de Cuba. ¿Qué es lo último que acaba de pasar ahora con esta historia? Bueno, como tú bien dices, esto lleva muchísimos años andando. La República de Cuba, mediante el Banco Nacional, trató de renegociar por enésima vez la deuda cubana después que le fue perdonado la gran mayoría de la deuda por el Club de París, de un grupo de países importantes de Europa. Al fin, el remanente fue vendido a una organización, CRF, que Cuba la llama una entidad buitre, que es el nombre propagandístico que ellos usan. Ellos no aceptan eso de que una persona o una compañía pueda vender una deuda a otra compañía. Eso es típico del capitalismo. En el capitalismo tú puedes vender la deuda con quien tú quieras. Exactamente. Pero claro, ellos se agarran, la tiranía de Cuba se agarra de lo que sea para tratar de desprestigiar la transacción. El único problema que tienen es que Cuba, en vista de los problemas que tenía, tuvo que aceptar que esto no iba a ser una deuda soberana, sino que se iba a aplicar por las leyes del Estado inglés para poder obtener esa refinanciación. Y eso causa que han perdido ahora la última apelación, el último recurso que tenían, y entonces ha ganado quizás una victoria pírrica esta empresa, porque aunque haya ganado, de ahí a que cobre va a un largo tramo. Pero bueno, en cuanto a la legalidad, se reconoce que Cuba, el Banco Nacional de Cuba tiene esa deuda, que no la puede descargar, y que entonces si no la descarga, si no la paga o no logra refinanciarla, pues Cuba tendrá aún menos canales, menos posibilidades de poder obtener préstamos en el presente y en el futuro. O sea, que se le va cerrando el cuadro hablando en términos beisboleros en cuanto a financiación internacional. Definitivamente cada vez tienen menos, a menos que salgan gente como Putin en Rusia o Xi en China, pero los chinos no creen nada de eso, pero puede ser que los rusos estén tan aislados que sigan para fastidiar a Estados Unidos. Sabemos que Rusia le está mandando petróleo a Cuba, pero bueno, en medio de la guerra y demás, no sé de qué tamaño puede ser la toalla que le tiren a Cuba. Una pregunta casi con una respuesta sabida de antemano, pero ¿Cuba no tiene dinero o es que no quiere pagar? Creo que ambas cosas, ¿no? Siempre el Estado tiene dinero porque el Estado es el que recibe, por el que pasa todo, sobre todo en Cuba. En otros países está la sociedad civil y la economía particular y demás, ¿no? Pero en Cuba hay un embudo y todo tiene que pasar por el Estado, así que ellos siempre van a tener, pero se lo quieren gastar en espionaje, en financiar las misiones médicas estas que son lucrativas para ellos, amén de guardarse un porcentaje para las familias de ellos y para tener contento a los militares y demás, ¿no? Pero obviamente no alcanza, si fueran justos, alcanzaría mejor, pero en vista de quiénes son los que gobiernan, pues obviamente para electricidad y esas cosas va a quedar menos dinero que antes. Yo quiero que tú comentes la jugada con este señor que se llama Raúl Olivera Lozano, que fue el director de operaciones del Banco Nacional de Cuba, que aparentemente firmó todos esos acuerdos de renegociación, de que iban a pagar, pero ahora dicen que está preso por portarse mal y por haber cometido ese error administrativo. ¿Qué tú crees de toda esa historia?
Bueno, en primera instancia eso no importa para nada, si cometió un error o no. Obviamente cada vez que alguien firma como presidente del Banco Nacional de Cuba, hay otras personas en Cuba que están conscientes de eso, sea el primer ministro, el presidente, el jefe del partido, el que sea en turno. Eso no se hace en una esquina, ni mucho menos, eso se hace a plenitud de la luz del día. Y todos los que firmaron en ese momento tenían la autoridad para hacerlo. Obviamente esto es otra forma de enmarañar las cosas, de que no se vean tan claramente, pero es una excusa bastante ridícula, que no tiene nada que ver con nada. El pobre hombre quizás no hizo nada mal, pero es muy fácil un chivo expiatorio y le echan la culpa, lo desaparecen y ahí terminado el incidente. Pero estará preso de verdad, o lo tienen guardado ahí, que no salga a la calle, que no vaya ahí, que no lo vaya a ver la gente de las redes sociales. Es especulativo esta pregunta, pero es casi divertido pensar que el tipo está en la calle o lo tienen guardadito. Bueno, en Cuba es popular el término ese del plan pijama, que te mandan para tu casa y te dicen que estés tranquilito y si te portas bien, pues vas a poder comer 3 veces al día y demás, ¿no? Así que es posible. Yo no tengo, obviamente, sí, no tengo ninguna información, pero ya los que hemos vivido esto, la historia se repite y se repite, es la misma bobería de siempre. Siempre se busca un chivo expiatorio. La revolución nunca comete ningún error, son los seres humanos. Yeah. Y desde luego, ese paquete, 10 o 12 años se puede creer, pero ya a estas alturas, imagínate. ¿Dónde se gasta el dinero? Que no hay dinero para las termoeléctricas. Todo parece indicar que aquello no tiene solución. Las termoeléctricas no se resuelven en un solo día. No es cambiar un neumático a un carro o reparar una caldera, que la reparan constantemente porque se abre por otra vía. No hay mantenimiento. Y entonces, ¿qué va a pasar con Cuba? Porque pareciera que se van a quedar sin electricidad. No hay billetes para las termoeléctricas. Llevará mucho tiempo, si apareciera el billete, hacer una nueva termoeléctrica, porque casi todos son ya dinosaurios lo que hay ahí plantado en Cuba. No, aquí tendría que haber un salto tecnológico. Se olvidan van directamente a crear plantas muy eficientes con la tecnología actual. Tratar de reparar eso no creo. Yo no soy experto en eso, pero no creo que sería negocio. ¿Dónde va a parar el dinero? Cuba tiene más embajadas que Estados Unidos. Cualquier islita en cualquier lugar del Pacífico tiene una embajada cubana. Ellos ganan todas las votaciones en Naciones Unidas, en la Asamblea General, y están constantemente llevando adelante su propaganda, y para eso es que están muy, muy interesados. Porque tienen muchos amigos. ¿Te parece? Hombre, claro, todo eso es una corrupción, todo eso no son diplomáticos, igual que el Partido Comunista no es un partido, ni estos diplomáticos son diplomáticos, son personas encargadas específicamente de llevar adelante el narcotráfico, la corrupción y cualquier actividad nefasta en contra del imperialismo yanqui y todas las causas justas según ellos. O sea que Cuba, mucho más allá de su tamaño geográfico y económico sobre todo, tiene un poder de proyección muchísimo mayor. Es como un peso pluma que combate en los pesos pesados. Pero toda la plata esa, por ejemplo, le entra plata por los médicos, le entra plata por la remesa, le entra plata por muchos sitios. O sea, inclusive por las donaciones de sangre. Ya le entró mucha plata cuando la guerra de Angola y Etiopía, que aunque Fidel Castro decía, tenemos una deuda con la humanidad, había muchas empresas grandes, no voy a mencionar ninguna, extranjera, lógicamente, que estaban financiando los miles de soldados que Cuba enviaba a todo eso. ¿A dónde se metió toda esa plata, macho? Bueno, han transcurrido muchos años. Cuba estaba defendiendo a la Gulf, que tenía petróleo allá en Angola, por ejemplo. Simple y llanamente lo despilfarran. Desde el punto de vista de una sociedad democrática es un despilfarro. Desde el punto de vista de ellos es muy lógico. Se están blindando
contra cualquier enemigo que puedan tener. Yo creo que la nación cubana está en proceso de exterminio. Lo único es el exilio, que es como una cápsula que han mandado al planeta Marte para reconstruir en un futuro a Cuba. Todos los escritores se han ido de Cuba, nada más que queda Padura y Abel Prieto. Todo el mundo, o sea, pintores, toda la inteligencia se ha ido, porque es que no hay donde amarrar la chiva, y cada día pues es más oscuro, literalmente y figuralmente, el destino próximo de Cuba. Eso es muy lamentable, es súper lamentable. Lo que hace la vida nuestra aquí en el exilio la dota de más significado, porque estamos tratando de preservar lo mejor de la sociedad. Para mí la patria es el conjunto de familias y personas decentes de un país. Correcto. Y hemos estado tratando de preservar eso y de enviar mensajes a nuestros coterráneos de que todavía estamos activos en plan de lucha, y que ahora tenemos la esperanza con el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, hijo de cubano, Marco Rubio. Esperamos que haya literalmente un nuevo marco en las relaciones entre los dos lados del estrecho de la Florida.